Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Tito, para leer el pasaje que estamos estudiando de Tito. Tito, puestos de pie, vamos a leer de Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, y el apóstol le dice a un joven pastor de nombre Tito que estaba ministrando en Creta, la isla de Creta. Tito capítulo 2 y versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y todos juntos vamos a orar el Salmo 80. El Salmo 80, los primeros 7 versículos del Salmo 80. Todos juntos en voz alta, orando del Salmo 80. Todos juntos en voz alta. Salmo 80, versículo 1 al versículo 7. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. No pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta mañana continuamos nuestra serie de Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Ya llegamos al versículo 2. Tito capítulo 2 y el versículo 2. La palabra de Dios dice, Tito 2:2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y recuerden que ancianos aquí no es una persona que está en un asilo, pero es una persona mayor, un hombre que no es un jovencito. Y aprendimos de este versículo que se describen aquí las virtudes del hombre ideal, el esposo ideal. Para Dios, el hombre ideal no es una persona, un hombre macho, o como decían en mi tiempo, no es rico, alto y guapo, o fuerte, formal y feo. Pero para Dios, el hombre ideal es sobrio, serio, prudente, sano en la fe, sano en el amor y sano en la paciencia. Ahora, este estudio es especial para los hombres, los varones,
Pero como verán, hay lecciones también para las damas, para las mujeres. El domingo antepasado estudiamos esas virtudes en forma general y ahora nuestro estudio será más específico y más práctico. Así que si no ha estado con ustedes en nuestro estudio de Tito 2.1 y Tito 2.2, les recomiendo que los escuche en el internet. La primera virtud, y es lo que vamos a ver en esta mañana nada más, la primera virtud es sobrio. El hombre ideal, el esposo ideal es sobrio. Que los ancianos sean sobrios, dice la Escritura. Aquí la palabra bíblica se refiere sí a que no sea un borracho, claro, pero la palabra bíblica se refiere a uno que se puede controlar, a una persona que es moderada. Controla lo que toma, pero también controla lo que come, lo que habla, lo que compra y cómo se expresa. Les conté hablando con una amiga de la secundaria y me dijo, sí, me casé con tal y tal persona, yo me quería casar con esa persona porque no tomaba y no fumaba. Pero es explosivo, me dice, muy enojón. Bueno, esa persona tal vez es sobria en cuanto al cigarro y la cerveza, pero no es sobria en cuanto a su actitud, su expresión. La palabra bíblica tiene que ver con todo eso. Ahora, es de notarse que sobriedad es una virtud prioritaria para el hombre. Es algo esencial. Aquí en Tito se menciona en primer lugar, dice, lo primero es que sean sobrios. Y vean en la página anterior, 2 Timoteo 4.5, 2 Timoteo 4.5. A los que apuntan pueden escribir aquí, 1 Pedro 1.13, 1 Pedro 1.13. Pero vean 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 5. Pero tú, ¿qué es lo primero? Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero lo primero, Timoteo, es que sea sobrio. Vean también aquí Tito capítulo 2, que es lo primero que hace la gracia de Dios. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿qué? Sobria. Esta virtud es prioritaria, esencial, súper importante. Ahora, una pregunta lógica aquí es, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante que seamos sobrios? ¿Por qué es una virtud prioritaria? Bueno, si leemos la palabra de Dios, por ejemplo, vamos a 1 Tesalonicenses 5. 1 Tesalonicenses 5. Esa es una selección de versículos, no vamos a leer todos los que tienen que ver con la sobriedad o ser sobrio, pero es obvio, hay un énfasis en cuanto a la sobriedad y en cuanto a la causa. Vean 1 Tesalonicenses 5 y versículo 6. 1 Tesalonicenses 5 y versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos, no olviden esa palabra, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. 1 Pedro 4:7. 1 Pedro 4:7. 1 Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué tenemos que hacer? Llega el final del mundo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El último pasaje lo leímos 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, según la Escritura, ¿por qué tenemos que ser sobrios? ¿Cuál es el énfasis aquí? Porque tenemos que estar listos, alertas, velar, vigilar. Tenemos que estar despiertos a la vida, por así decirlo. Ya saben, les he comentado que me gusta leer y escuchar sobre aviones y especialmente los aviones que se caen.
por qué se cayeron, ¿verdad? El caso es que vi una noticia en uno de esos programas, arrestaron a tal y tal piloto y me interesó por qué arrestaron al piloto. Y luego pensé, pues obvio, ya después que leí, el piloto se había emborrachado. Lo arrestaron agentes federales, así como los del FBI. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque el piloto es responsable de un avión con cientos de personas. Por eso, tiene que estar despierto, alerta, de verdad saber cómo manejar y pilotear el avión y muy, muy alerta. Es responsable de muchas vidas, por supuesto. Y de eso se trata la palabra aquí. Ser sobrios. ¿Por qué? Porque tenemos que estar despiertos, alertas, vigilar, alertas a las distracciones y a las tentaciones del diablo. Los que no son cristianos están dormidos. Los que no son cristianos están distraídos, distraídos en sus trabajos, distraídos con sus noticias, distraídos con los problemas en su casa, distraídos con su entretenimiento, muy distraídos con muchas cosas. Y la palabra de Dios dice, como cristianos debemos estar alertas, vivos a la vida, si me permiten esa expresión, vivos a la realidad de Dios, vivos, despiertos a la realidad de la muerte, del infierno, vivos a la realidad que hay un cielo, hay algo más que esta vida. De eso se trata esta palabra. Muy bien, ahora la pregunta práctica aquí es, ¿cómo logramos ser sobrios? ¿Cómo logramos ser sobrios? ¿Cómo somos moderados? ¿Cómo le hacemos para estar controlados y no ser adictos a la glotonería, no ser adictos a la pornografía, no ser adictos a la gritería o cualquier otra cosa que cause que no estemos en una manera sobria? Bien, vamos a comenzar aquí con tres cosas muy básicas sobre esto. Y esas cosas son súper importantes para esta virtud, pero también las demás virtudes. Así que cuando veamos las demás virtudes en Tito 2:2, cuando pensemos en ser prudentes, serios, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, estas cosas se van a aplicar y no las voy a repetir, o cuando menos las voy a mencionar nada más. Y vamos a tomar tiempo aquí para esto, porque son súper importantes para esta virtud. Como les digo, son cosas básicas, pero muchos a lo último no progresan en estas virtudes porque no las toman en cuenta. Muy bien, en primer lugar, ¿cómo logramos ser sobrios? En primer lugar, todos nuestros esfuerzos para ser sobrios deben ser para la gloria de Dios. Todos nuestros esfuerzos como cristianos, hombres y mujeres que creen la Biblia, deben de ser para la gloria de Dios. Usted se sabe en el versículo, quiero que me lo completen en voz alta para que los hermanos del internet lo escuchen. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hay unos que se esfuerzan para ser sobrios, por ejemplo, le tienen mucho miedo a algún problema médico. Si no le paro a la soda, si no le paro la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, me va a dar diabetes. Me va a dar hipertensión. Voy a tener un problema en el hígado. Si no dejo de enojarme, me va a dar un infarto cerebral. Me dijo el doctor, cálmese, cálmese, le puede dar un infarto cerebral, me dice todo rojo. Pares, calmado, calmado, tranquilo. Ya me voy a calmar. Si no, me puede dar un ataque al corazón o un infarto. Pero esa es toda su motivación para ser sobrios. Problemas médicos. Ahora, ¿cómo veremos? El varón cristiano también se motiva por eso. Pero su motivación principal es glorificar a Dios. Yo quiero ser sobrio para glorificar a Dios. Quiero vencer la tomadera, quiero vencer la glotonería, quiero vencer la gritería para que Dios sea exaltado. O como dice aquí en Tito precisamente, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, sino que se adorne el evangelio. Entonces, cuando un amigo te pregunte a lo último, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para dejar de fumar? ¿Cómo le hiciste? Yo me acuerdo, a veces te encontraba tirado en las banquetas. ¿Cómo le hiciste? Tú le puedes responder, Dios lo hizo.
Dios lo hizo. Dios me perdonó. Dios me transformó. Dios me ayudó. Él merece toda la gloria. En vez de, es que me conseguí unos parches, están muy caros, pero me los conseguí. Y yo iba al doctor cada semana y me dio Tafil. Verás qué caro el Tafil. Y yo me lo tomé y yo hice todo lo que pude. Yo. Mira qué buena persona soy. Yo. Qué fuerte, ¿verdad? No te imaginabas que yo soy tan fuerte. No. El cristiano a lo último hace todo para la gloria de Dios. Por eso, súper importante esto. Ahora, es cierto, es posible que tú logres ser sobrio sin darle la gloria a Dios. Eso es cierto. Pero queda el final. Puede que te encuentres en lo profundo del infierno por no dar la gloria a Dios. No sé si ustedes saben la historia de cómo falleció Herodes, el hijo de Herodes que mandó matar a los niños en Belén. Si no saben la historia, léanla en Hechos 12 y el versículo 23. Es tan feo. Dice en Hechos 12, 23 que Herodes murió comido de gusanos, literalmente en vivo, comido de gusanos. Y luego dice la palabra de Dios ahí el versículo, porque no dio la gloria a Dios. Un excelente y elocuente orador, ese es el contexto, pero no tus la gloria a Dios. Puedes vencer tus tentaciones, tus problemas y adicciones, puedes vencer muchas cosas, pero a lo último, si no le das la gloria a Dios, te vas a encontrar en la misma posición del infierno que Herodes. Muy importante. ¿Cómo logramos ser sobrios? En primer lugar, todos nuestros esfuerzos para ser sobrios deben ser para la gloria de Dios. En segundo lugar, todos nuestros esfuerzos son en unión con Cristo. Todos nuestros esfuerzos son en unión con Cristo. Ahora, el pasaje clave aquí es Romanos 6. Lo voy a leer todo porque vale la pena leerlo todo. Romanos capítulo 6. Romanos 6 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo es que yo morí al pecado? Versículo 3. ¿Qué no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él, si fuimos injertados, dice ahí, si fuimos injertados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, en nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros del pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El Nuevo Testamento nos enseña que el cristiano es uno que está en Cristo, está unido a Cristo, está injertado a Él. Ahora, esta es una obra espiritual que hace el Espíritu Santo, valga la redundancia, es una obra del Espíritu Santo. Por nuestra fe en Cristo, el Espíritu nos une a Él. Y de tal manera que lo que le pasó a Cristo nos sucede a nosotros también, nos pasa a nosotros también.
Cristo murió al pecado, entonces nosotros morimos al pecado. Cristo resucitó, nosotros resucitamos. Cristo subió al cielo, nosotros también. Efesios capítulo 2 y versículo 6. Ahora, esta unión con Cristo, hermanos, es lo que nos salva. Cristo murió hace más de 2000 años en el Monte Calvario. ¿Cómo es que me salva hoy? Por mi unión a Cristo, por esa fe que tengo en Él. Y es lo que nos transforma también. Es por eso que Pablo escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Somos cristianos. Nos salva al estar en Cristo y es en Cristo. Sigue eso en la consecuencia. En Él no se nos transforma, en Él se nos ayuda. Todo es en Él. Ahora, tal vez usted dice: Paco, suena bonito. Paco, me sé los versículos, pero no lo entiendo. No lo entiendo, Gálatas 2:20. No entiendo Romanos capítulo 6. No te preocupes. Los teólogos tampoco lo entienden. Y dicen, esta es una unión mística, dicen ellos. Esta es una unión mística, incomprensible, mística, dicen ellos. Pero la creemos porque está en la Biblia. Y el Señor la ilustra una y otra vez. El Señor nos dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Yo soy la vid, ustedes las ramas. Yo soy el esposo, ustedes la esposa. Hay esa unión. El Señor nos dice: yo soy la cabeza, ustedes son el cuerpo. Hay esa unión. De eso se trata esto. Ahora, como muchas cosas en la vida, tú no entiendes lo del alma. No entiendes cómo funciona el cerebro, no entiendes la fotosíntesis, por ejemplo, o cómo es que la vitamina D nos ayuda, el sol con la vitamina D. Yo no entiendo eso, pero lo vivo y existo. Estoy. Y como cristianos, nosotros lo vivimos, aunque no lo entendamos. Lo bueno es que tenemos la palabra y nos dice qué es lo que nos está pasando y cómo se nos salva por Cristo. Y somos motivados a lo último. Déjenme comprobárselos. Ustedes me van a completar el versículo tan motivante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dicen, lo saben de memoria y lo viven como cristianos. ¿Cuántos de ustedes no han tenido un problema o una enfermedad o un dilema? Todo, y piensan que todo lo puedo en Cristo. Lo vives. Y Dios te ayuda, no porque lo comprendas, sino porque es la realidad. Filipenses 4:13, de eso se trata. Nuestra unión con Cristo en Él. En Él tenemos esa fuerza para vivir. Y el contexto de Filipenses 4:13 es vivir con poco dinero o con mucho dinero. Ahora, pero volviendo a nuestro tema de la sobriedad. Esforzándonos a ser sobrios en unión con Cristo, se trata de reconocer que podemos ser sobrios por Cristo, por su savia con B chica. ¿Sí saben qué es la savia? Es esa sangre blanca de los árboles, ¿verdad? Por la savia de Cristo, que Él es la vid, nosotros los pámpanos, por la savia de Cristo, por sus virtudes, por su sangre, por su espíritu. Es así como Dios nos transforma y nos ayuda. En Cristo tenemos todos los recursos y el poder para ser sobrios. Separados de Él no podemos hacer nada, pero en unión con Él podemos todo. Todo lo puedo en Cristo. Y progresamos en esta unión. Progresamos en esta unión, por así decirlo, al depender más de Él, al orar más, al permanecer en su palabra. Pero véanlo con sus propios ojos. Esto les va a ayudar más. Véanlo con sus propios... Juan 15. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. El versículo 5, nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Permaneciendo en las palabras de Cristo, orando, progresamos en esa unión, aprovechamos esa unión. Muy bien, ¿cómo logramos ser sobrios? En primer lugar, todos nuestros esfuerzos para ser sobrios deben ser para la gloria de Dios. En segundo lugar, todos nuestros esfuerzos son en unión con Cristo. En último lugar, todos nuestros esfuerzos toman en cuenta la gracia de Dios. Todos nuestros esfuerzos toman en cuenta la gracia de Dios. Ahora, esto lo vemos claramente en otras partes de la Biblia, por supuesto, pero vamos a verlo, este énfasis en Tito, ahí mismo en Tito, capítulo 2, Tito 2 y versículo 11. Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y luego brincamos al capítulo 3, Tito 3 y el versículo 3. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, qué bonito ese pero, qué potente ese pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para lograr ser sobrio, tienes que tomar en cuenta la gracia de Dios. Es decir, número uno, tomas en cuenta que Dios no te salva por ser sobrio. Escúchame muy bien. Dios no te va a salvar porque tú vas a lograr ser sobrio. Te salva porque eres un borracho. Te salva porque eres un glotón. Te salva, y hay que su conciencia viene en la línea, ¿verdad? Te salva de eso, pero por su pura misericordia. Te salva aunque no lo merezcas. No es que tienes que pagar, no es que tienes que pagar con asistencia, con méritos, con sacrificios, con ofrendas para ganarte a Dios, para que Él te salve y te transforme. No, 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 no. Por su misericordia, bondad, gracia, amor, Él te salva. Toma en cuenta eso. Número 2. Tienes que tomar en cuenta que por su gracia, Cristo murió para hacernos sobrios. Versículo 14. Lo voy a leer el versículo 13. Aguardando la esperanza, 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quién nos purifica? ¿Quién nos redime? ¿Quién murió por nosotros? Cristo, por la gracia de Dios. En la cruz, Cristo compró todo lo que necesitamos para llevarnos a Dios, incluyendo las virtudes, incluyendo las buenas obras, incluyendo todos los dones para que seamos buenos cristianos. Muy bien, número 3, y con eso termino. Tomas en cuenta que por su gracia
tenemos al Espíritu Santo para renovarnos. Tomás en cuenta que por su gracia tenemos al Espíritu Santo para renovarnos. Versículo 5, capítulo 3, Tito 3, 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El Espíritu Santo, Dios omnipotente, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es dado a nosotros por pura gracia abundantemente para que haga esta obra de transformación. Él aplica la redención de Cristo a nuestras vidas, dándonos virtudes, dándonos dones, dándonos todo lo que necesitamos para llegar a Dios. Entonces, al tomar en cuenta la gracia de Dios, te esfuerzas por ser sobrio, sí, pero ahora sin la carga de tus pecados, sin la carga de ser perfecto, sin la carga de tus fallas y tus dudas. Eso te ayuda mucho. Eso te ayuda mucho. Saber, Dios no me salva porque voy a ser perfecto. Dios no me salva porque voy a ser sobrio. Dios me salva por pura gracia, por pura misericordia. Él me perdona mis pecados en Cristo. Es por su gracia que me va a ayudar. Es por su gracia que tengo su favor. Es por su gracia que me va a ayudar con esta virtud. Eso te libera, te da libertad de todas esas cargas de conciencia, de lo que has hecho, porque Dios te perdona, de lo que no puedes hacer porque eres muy débil, y de lo que no vas a hacer porque sigues siendo débil, aún como el mejor cristiano. A lo último dices en Romanos 7, en esos últimos versículos de Romanos 7, el apóstol Pablo confiesa, soy pecador, el pecado mora en mí. ¿Qué puedo hacer? Ay, Señor, miserable de mí. He llegado a ese punto. He llegado a decir, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Ahora, lo mejor aquí es que te puedes motivar, que por la gracia de Dios puedes tener esta virtud. No es algo para los más santísimos, pero es algo para cada cristiano. No depende de tu fe, depende de Cristo y su redención. Entonces, la pregunta de preguntas aquí es, ¿eres cristiana? ¿Has sido lavado, has sido regenerado, renovado por el Espíritu Santo? ¿Has renunciado a la impiedad y deseos mundanos? ¿Esperas la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Esa es la pregunta de preguntas. Porque si has sido lavado por el Espíritu Santo, regenerado, renovado, entonces de seguro que tendrás esta virtud como cristiano. Cuando menos en forma seminal, como decíamos al principio de estos estudios, cuando menos en forma seminal, en forma de semilla, cada cristiano tiene el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es un fruto que nosotros damos, es un fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Entonces, se me ha acabado el tiempo. Todavía nos falta los consejos prácticos para ser sobrios. Espero que vuelvan a escuchar porque falta lo práctico todavía. Pero quiero dejarles con una tarea. Varones, para los hombres. Y las mujeres les pueden preguntar a través de la semana, ¿hiciste la tarea? ¿Hiciste la tarea? La tarea es muy fácil. Varones, hombres. O como es el griego, andreses. En griego es Andrés. Varones, oren al Señor todos los días, oren al Señor sinceramente. Señor, hazme sobrio, despiértame, avívame, ten misericordia de mí y hazme un hombre sobrio. Bien, la voy a repetir. Hazme sobrio, despiértame, avívame, ten misericordia de mí y hazme un hombre sobrio.
en Cristo Jesús. Ahora, no sé si ustedes han visto en el periódico o en los anuncios, haz esta oración, repítela 70 veces y y la. No se trata de eso. Pero, sinceramente, todos los días, pídele al Señor que te haga sobrio para tu gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por estas palabras, estas promesas del Evangelio. Te pedimos, Señor, en esa gracia, en esa misericordia, en ese amor, en esa bondad, que a los hombres de esta congregación, a cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que nos des de esa sobriedad, para que estemos alertas, velando, vigilantes, despiertos en esta vida, contra los ataques del diablo, pero sobre todo para hacer tu voluntad, cumplir con las responsabilidades y los dones que nos has dado, y que lo hagamos para tu gloria. Inyecta estas lecciones, Señor, cámbianos, transfórmanos por tu gracia. Ten piedad de nosotros, nuestras familias, ten piedad de esta colonia, de nuestra ciudad, ten piedad de nuestro país. Le pedimos especialmente en esta mañana por nuestros hermanos misioneros, su hermano Wenceslao, su hermano José, su hermano Yair, sé con ellos, sus familias, con ellos en Puebla, en México. Ayúdalos, Señor, dales fruto a sus ministerios. Le pedimos por nuestros hermanos en Chiapas, sé con las misiones allá. Te rogamos por nuestros hermanos en Guadalajara, en Sinaloa, tantos problemas, el narcotráfico. Oh Señor, sabemos que la respuesta y solución es el Evangelio, que se extienda tu reino. Ten piedad de nuestro país, Señor. Vuélvenos a ti, restáuranos, sálvanos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.